Capítulo 41, El mago y el bárbaro, 1. No. Solo una vez. Por favor, dame solo una oportunidad. ¿Qué están haciendo? Meted a estos dos en la cárcel, rápido. En primer lugar, el investigador suplicante y el explorador inconsciente fueron retirados. Luego, el proceso de recompensa procedió rápidamente. Tan pronto como firmaron una carta de acuerdo declarando que no discutirían más este asunto, se les dio un total de 6 millones de piedras con una propina añadida, pero eso no fue todo. Estos son todos los artículos a su nombre. ¿Y cómo se ve, señor Yandel? La maga observó al bárbaro rebuscar entre sus pertenencias y habló con una mirada extraña en los ojos. ¿Podría faltar algo? Falta. El bárbaro se estremeció, luego sonrió como si entendiera lo que ella quería decir. Ahora que lo miro, sí parece que falta algo. Vaya, vaya. ¿Podría ser que algo se quedó fuera? No un objeto, pero ha desaparecido cerca de 1 millón de piedras en efectivo. Cualquiera diría que estaban actuando. Al director de la sucursal se le pusieron los ojos vidriosos por la subida de la tensión. ¿Qué clase de bastardos estafadores eran estos? ¿De qué estáis hablando? ¿Cómo puede un explorador tener una suma tan grande de dinero directamente del laberinto? Entonces estás diciendo que estamos mintiendo. El director de la sucursal se estremeció ante la fría voz del mago. Eso es obvio. ¿Tus pruebas? Por supuesto que no tengo. Madre mía. ¿Nos está llamando estafadores sin ninguna prueba? Señor Yandel, creo que este director de sucursal debería ser incluido en la lista de personas que necesitan ser castigadas. Eso es cierto. Para calificar a un bárbaro y a un mago inocentes de mentirosos, está claro que tiene poca educación. Es suficiente. El jefe de distrito intervino y suspiró. Le compensaremos también por el dinero perdido. Como eso es un hecho, no diré gracias. Puede que no empuñaran cuchillos, pero no se diferenciaban en nada de un puñado de atracadores, desvergonzados hasta el ridículo. Sin embargo, el director de la sucursal no podía hacer otra cosa que ver cómo se desarrollaba la escena. Aquí hay 1 millón de piedras. Vaya, el gremio de exploradores debe ser tan rico como dicen los rumores, viendo cómo el dinero sale de tu bolsillo. Creo que te he mostrado todo mi respeto hacia la torre mágica. No cruces más la línea. Claro, ¿por qué no? Entonces, ¿me entregarás ahora la bola de cristal?, preguntó el director de la sucursal. No. Creo que será mejor que me la guarde hasta que se cumplan los castigos como es debido. Por supuesto, prometo no enseñársela a nadie hasta entonces. Tendrás que cumplir esa promesa. Por supuesto. No se preocupe. Estaremos en camino ahora, así que por favor cuida de la multitud afuera. Con eso, el bárbaro y el mago se fueron y un pesado silencio cayó sobre la sala, como si una serie de tormentas acabaran de atravesarla. Al final, el gremio había perdido otro 1 millón de piedras, y ni siquiera pudo recuperar la bola de cristal de inmediato. Además, había que ocuparse del asunto de la multitud reunida frente al gremio, así como de los demás individuos implicados. El rostro del jefe de distrito, que había estado forzando una sonrisa ante el hombre y la mujer, era ahora tan duro como los casquetes polares. Sintiendo un frío sofocante, el director de la sucursal apenas consiguió abrir la boca. ¿Jefe de distrito? Gracias por lo de antes. ¿Agradecerme? Bueno, te prestaste a su coacción para protegerme. Por supuesto, porque eres uno de los míos. Señor. No olvidaré lo que pasó este día y trabajaré por el resto de mi vida. Entonces, si hay que deshacerse de ti, lo haré yo mismo. El director de la sucursal, que había estado hablando con una cara profundamente conmovida, ahora parecía aturdido. ¿Perdón? ¿Qué quieres decir? ¡Qué ingenuo eres! ¿Creías que saldrías indemne después de lo que has hecho? Pero de verdad. Basta. Yo me encargaré de todo a partir de ahora, así que, si al menos quieres salvar el pellejo, será mejor que respires tranquilo hasta que el público se calme. Tanto si pierdes tu trabajo como si ese bastardo encuentra una muerte súbita, tendrá que ser sin relación con este incidente. Antes de que pudiera replicar, el jefe de distrito se dio la vuelta y miró a su hija. Escucharé tus razones para estar aquí hoy más tarde. Sí, padre. Entonces vámonos. La oficina quedó vacía en un instante.
Al quedarse solo, el director de la sucursal pensó que todo esto tenía que ser un sueño. Ja ja ja. Asterisco en otro lado asterisco. Una aguja negra se elevaba en lo alto del cielo. Estaba en el piso 31 de este edificio. ¿Y tu primera impresión de la torre mágica? Es un poco sofocante con la falta de ventanas. Bueno, algo así. Pero sin esa condición, no habríamos podido construir un edificio tan alto en la ciudad. En ese momento me encontraba en el despacho de Arwa Raven, un mago asociado a la escuela de Altemion. Aquí, siéntate. Apartando la pila de documentos que había encima de la silla, me senté y ella me trajo una bebida en un frasco Erlenmeyer. Aquí no tengo vasos. Me tomé un momento para observar la bebida que me dio y llegué a una conclusión. Es agua. Sí, ¿qué te parece? ¿Querías extracto de basilisco en su lugar? No, con esto es suficiente. Por supuesto, no me lo bebí. Sabía que contenía agua, pero aún así me incomodaba beberlo. No hace mucho, este frasco habría contenido líquidos coloridos y especímenes de órganos de monstruos. Fui directamente al grano. Entonces, ¿por qué me has traído aquí? Tengo algo importante que discutir contigo. Prometiste deberme un favor, ¿verdad? Por supuesto. En su momento accedí a toda prisa, pero ahora, sentado aquí, empezaba a arrepentirme. No me pediría un experimento médico, ¿verdad? Como dije entonces, siempre y cuando esté dentro de lo razonable. Bien. Con eso me basta. Entonces, ¿cuál es tu favor? Quiero que me concedas los derechos exclusivos de investigación de la esencia que consumiste. Definitivamente será de ayuda para ti también. Por inaudito que sea, puede que incluso descubramos algo especial. Cuanto más hablaba, más cambiaba la mirada de sus ojos, de los ojos calculadores mientras negociaba con el jefe de distrito a los ojos celosos que vi en la grieta. Cierto, podía entender esa mirada. Aparte de la variante de la grieta que experimentamos esta vez, nunca había habido una grieta en la que un vampiro hubiera aparecido como guardián. ¿Pero a qué te refieres con derechos exclusivos de investigación? Ah, ¿eso? En pocas palabras, significa que solo me proporcionarás muestras. Quiero presentar la tesis en mi nombre a la academia. ¿Eran los magos de este universo algo así como estudiantes de posgrado? No podía entender ese motivo, pero también había oído que los académicos tenían un gran deseo de honor. Ah, espera. ¿Solicitaste deshacerte de todos los registros relacionados con el vampiro antes por esta razón? Cuando estábamos firmando la carta de acuerdo en el gremio, ella había sido la que había pedido que se omitiera mi consumo de la esencia del vampiro. Por supuesto, no esperaba que eso por sí solo garantizara el secreto perfecto, pero era mejor que no hacer nada, así que acepté. Dicen que hay que mantener ocultas el 70% de tus habilidades. Para ser sincero, empezaba a estar agradecido de que se ocupara incluso de pequeños detalles como este. Se rascó la mejilla torpemente. Bueno, no puedo decir que no sea eso. Desmintiendo una negación. En última instancia, tenía razón. Pronto, Raven cambió completamente de tema. Ejem. De todos modos, no voy a pedir mucho. Ven a verme una vez a la semana durante unas 3 horas. ¿3 horas a la semana, eh? ¿Durante cuánto tiempo? Medio año debería ser suficiente. 3 meses. De acuerdo. ¿Así que escucharás mi petición? Lo haré. Después de que el primer punto de la agenda fue resuelto, Raven inmediatamente sacó el siguiente tema. Ahora, ¿deberíamos terminar los cálculos? ¿Cálculos? ¿Todavía quedaba algo por resolver? Cuando la miré con ojos preguntándome qué tontería estaba oyendo, se me acercó con un ángulo diferente, igual que cuando negoció de frente con el jefe del distrito. Lograste salir gracias a mí. Sin mencionar que también ganaste un total de 6 millones de piedras. No creo que sea extraño reclamar mi parte. Jaja, por supuesto. Ahora, tenía un mejor sentido de estos magos. Si yo era simplemente un maniático de la eficiencia, esta gente eran los máximos maniáticos de las ganancias. Así que decidí cambiar mi mentalidad, como si estuviera aplastando la cabeza de un goblin. ¿Darte dinero? ¿Tu parte? ¡Qué conversación tan interesante! Asterisco luego de hacer un plan asterisco. La disputa continuó en voces un poco más elevadas que antes. Cualquier otro mago habría hecho lo mismo.
No estoy seguro de eso. Si hubiera sido otro, habría vendido la bola de cristal en cuanto el jefe del distrito hubiera hecho la oferta. Pero el precio por eso ya se ha pagado. La friolera de 1.000.000 de piedras. Más bien, ya que había ganado tanto gracias a mí, en nombre de Beela, debería ser yo quien reclamara mi parte. Entonces al menos dame el 1.000.000 que conseguiste por la mochila al final. Eso fue puramente gracias a mi consejo. ¿Dije antes que quería ser su amigo? Decidí cancelar eso. ¿Te parecen tontos los bárbaros? Me niego. De acuerdo. Ya que aceptaste cooperar en la investigación, no te pediré todo. Dame la mitad. 500.000 piedras. Me niego. Jajaja, entonces 250.000 piedras. No tengo nada más que oír. Me niego. No haría el más mínimo compromiso. Eso era porque cualquiera que tratara de robarme era una maldita perra, y yo no hacía compromisos con perras. Al contrario, yo era el único que podía robar. Fin de la conversación. ¿Qué? ¿Tienes idea de cuánto dinero perdí en la grieta por tu culpa? Pronto, me decidí. Tengo que matar a su espíritu antes de que me desprecie aún más. Para ser honesto, no es que no estuviera agradecido. Pero aparte de eso, para tener una relación duradera y amistosa, necesitaba mostrarle qué clase de hombre era. El cabrón que solo se ríe del trato que recibe no es una persona amable, sino un completo idiota. La razón por la que es tan persistente probablemente no es porque realmente necesite el dinero, sino para matar mi espíritu. Pasemos a los otros cálculos, dije en voz alta. ¿Qué otros cálculos? Raven ladeó la cabeza como si no se le ocurriera nada más. Hablé sin rodeos, como un bárbaro. Tienes que darme 5 millones de piedras. ¿5 millones de piedras? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque me diste de comer la esencia del golem cadáver sin mi consentimiento. ¿Qué? Gritó como si aquello fuera absurdo. Ja. Te di una esencia que cualquiera mataría por tener, pero ¿debo pagarte dinero a cambio? ¿Crees que tiene sentido lógico? Pues sí. No era una simple petición descabellada. No sabía por qué todos los presentes carecían de imaginación, pero si se analizaba pieza por pieza, era un argumento razonable. ¿Por qué crees que no tiene sentido? Me alimentaste a la fuerza con esa esencia sin mi consentimiento para poder vivir. ¿No crees que intentaba salvarte? No lo sé, ni quiero saberlo. Entonces, dame 10 millones de piedras. Escuché que cuesta esa cantidad remover la esencia en el templo. ¿Por qué te la quitarían, bárbaro loco? Porque no era la esencia que yo quería. Me has hecho un grave daño. A diferencia de antes, cuando estaba negociando un precio, su cara se puso roja. Mis palabras sonaban como una exageración total, pero al mismo tiempo tenían algo de sentido, por eso era exasperante. Después de respirar con dificultad durante un rato, finalmente se quedó callada. He oído que los exploradores ni siquiera pueden comprar una esencia con dinero. Por eso esto no tiene sentido. Debería ser yo quien cobrara. Eso es solo tu noción preconcebida como mago. Puedes preguntarle a otro explorador si quieres cómo se sentirían si alguien le diera a la fuerza una esencia que no quieren. Ja. ¿Crees que no conozco a otros exploradores? Espera aquí. Se lo preguntaré ahora mismo. Raven cogió frenéticamente la bola de cristal de su escritorio. Luego, la manipuló como si fuera a marcar un número de teléfono y pronto estableció una conexión. Ah, ¿es el señor Patsan? ¿Y quién habla? Hola. Soy Arroa Raven de la escuela Altemion. Nos conocimos la última vez junto con mi maestro. Ah. Señorita Raven. Ya me acuerdo. Pero, ¿cómo puedo ayudarte de repente? Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo te sentirías si alguien te alimentara con una esencia no planeada sin consentimiento? Ja ja ja. No sé por qué me haces una pregunta tan extraña, pero para darte una respuesta, me enfadaría mucho. ¿Perdón? ¿Por qué enfadarse? ¿Y si es una esencia de rango 7? ¿Y una rara que solo se puede obtener de la grieta? Aún así, mi respuesta es la misma. Una esencia imprevista significa que para mí solo tendrá un efecto negativo. No debes saberlo, señorita Raven, pero los exploradores no pueden avanzar a los pisos superiores consumiendo cualquier esencia. Su expresión triunfante no duró mucho.
Tras escuchar la amable respuesta del explorador, empezó a mirarme con el rostro pálido. Por supuesto. Pero, suponiendo que ocurriera algo así, ¿cómo habría que compensar a alguien? Si fuera yo, exigiría una indemnización en metálico. ¿Sobre cuánto? 15 millones de piedras sería lo apropiado. ¿Tanto? Para una esencia, el coste de borrarla aumenta cuanto más se borra. Me pregunto dónde usan el dinero esos adoradores de dioses, pero, TSK. Es verdad. Al perder la sensibilidad en las manos, dejó caer la bola de cristal y rodó por el suelo. La recogí y se la volví a poner en la mano. Aún tienes una pregunta más que hacer. Mientras le susurraba al oído, la chica rubia con aspecto de adolescente preguntó con voz temblorosa, «Ese si no pudiera ser compensado con dinero, ¿qué harías?» No estoy seguro. Si me pasara algo así y el culpable estuviera delante de mí. El hombre al otro lado de la transmisión respondió con entusiasmo. Probablemente le arrancaría la cabeza. Ja ja ja. Fin del capítulo 41. Capítulo 42, El mago y el bárbaro, 2. Soltar. Después de que la transmisión se cayera, el laboratorio de Raven se quedó en silencio durante un rato. Cierto, ella no podía esperar esto. ¿Cómo iba a saber que su plan para estafarme acabaría con ella teniendo que compensarme con 5 millones de piedras? La gente de aquí realmente carece de imaginación. En realidad, había una manera de ganar la disputa. Si hubiera hecho esa pregunta a cualquier explorador de rango 9 que viviera de un salario diario, le habrían respondido que estarían encantados de tomar la esencia y su punto no se habría roto tan fácilmente. Sin embargo, el explorador con el que había contactado era claramente un experto. Si es alguien cercano a su maestro, no puede ser un explorador ordinario. Esto sirvió como error decisivo. Ahora era el momento de pagar por el error. Ja ja ja. ¿Un bárbaro que le ganó a un mago con palabras? Es más fascinante de lo que había oído. Un anciano canoso y arrugado abrió la puerta sin llamar. Su espalda no estaba torcida y parecía muy joven a pesar de su edad. Tras un momento de desconcierto por la repentina intervención, pude deducir rápidamente la identidad de aquel anciano. Oh, no me he presentado. Soy el profesor de la joven a la que acabas de hacer llorar. Yo no lloré. Era el maestro de Raven. En otras palabras, el maestro de la gran escuela de Altemion, una escuela que ocupaba la friolera de 5 pisos en la torre. En cierto modo, era una figura tanto o más importante que el jefe de distrito de antes. De todos modos, he oído vuestra conversación. ¿Perdón? ¿Cómo? La magia de insonorización debería estar funcionando. Deberías reforzar esa magia. Tenía demasiados agujeros en la fórmula. Su discurso no era diferente del de un abuelo de barrio, pero debido a su posición, no pude evitar sentirme un poco intimidado. Estaba claro que apreciaba a Raven como discípulo, y yo era una especie de malo aquí. Has destruido completamente mi círculo mágico. No habría sido fácil destruirlo sin que yo lo supiera ni siquiera para ti, maestro. ¿Por qué espiaste nuestra conversación? El anciano rió entre dientes. Mi discípulo más joven ha traído a casa a un hombre. Y un bárbaro vivo. Por supuesto que tengo curiosidad. Pero había algo extraño. Vivo. Cuando murmuré esto, el anciano volvió a reírse a carcajadas. Ja ja ja. La mayoría vienen muertos. O simplemente se entregan como un corazón. No pongas esa cara. Es una broma. Ya veo. ¿Es el humor de un mago? Como yo también era un bárbaro que podía leer la habitación, en lugar de parecer serio, respondí con una sonora carcajada. Ja ja ja. Quiero romperte la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué no se ríe? Claro. No mencioné eso. Ja ja ja. Era una broma. Cualquier estupidez que diga, todo lo que tienes que hacer es decir que es una broma después, ¿no? No pongas esa cara, abuelo. Abuelo. Eso también era una broma. Ja ja ja. Ante mi broma, el maestro de Altemion, abuelo para abreviar, frunció el ceño como si estuviera disgustado. Cuando miré a un lado, Raven nos observaba boquiabierta, como si no pudiera entender esta situación. Sr. Yandel, ¿es posible que sea usted un lunático? ¿Era una expresión educada o una palabrota?
La mezcla de lenguaje cortés me confundió. Error mío. A juzgar por su reacción, puede que lo haya llevado un poco lejos. Supongo que era normal. Un maldito bárbaro acababa de soltar un chiste desquiciado delante del director de una escuela de magia en la Torre Mágica. Ja, debería haberlo sabido por cómo te comportaste en el gremio. Aún así, fue un poco injusto. Esto puede sonar como una excusa, pero bromear sobre un bárbaro muerto delante de un bárbaro que acaba de escapar de ser ejecutado era insensible. Parece que he tomado una actitud defensiva por estar muy nervioso. Pido disculpas si mis palabras te han hecho sentir mal. Era la primera vez que ponía una excusa así en mucho tiempo, pero Raven gritó como si eso no fuera suficiente. ¿Cómo puede ser esa una actitud defensiva? La mejor defensa es el ataque. Este fue mi lema desde muy joven. Entonces, ¿cómo debo limpiar esto? De un vistazo, me di cuenta de que el anciano permanecía inmóvil con los ojos en blanco. A medida que el periodo de silencio continuaba, empezaba a sentirme realmente preocupado por mi bienestar. Oh. Este tipo es definitivamente algo. El anciano comenzó a reír de la nada. No sabía por qué, pero me reí con él. Ja ja ja. Oh. Qué tipo tan interesante. Cualquiera podría decir que me estaba riendo, fingiendo ser atrevido. Pero esto podría ser suficiente para resolver la situación. No te preocupes. Este viejo es diferente de los tontos sensibles y estrechos de mente. Incluso mientras decía esto, sus labios seguían temblando. Pero no era necesario señalarlo. Puedo adivinar a grandes rasgos qué clase de personaje es, además de cómo tratar con él. Jaja. ¿De qué sangre bárbara vienes? Pregunté. Olvida mis palabras anteriores. Te tomas mi broma muy a pecho. Nunca había visto un mago tan ardiente en mi vida. Para empezar, no había conocido a muchos magos. Pero bueno. Jaja, este viejo tiene ese lado. Creo que nos llevaremos bien. Estoy de acuerdo. El aire frío se calmó rápidamente. Raven nos miraba riendo a carcajadas con una expresión de estupefacción en su rostro. Ja. ¿Qué es exactamente esta situación? La verdad es que yo tampoco estaba seguro, y estaba bastante seguro de que aquel viejo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Soy Bjorn, hijo de Yandel. Gran mago. Quiero saber tu nombre. Bjorn Yandao. Conocerte después de codearme con magos de mente estrecha es como un soplo de aire fresco. Encantado de conocerte. Este anciano es de Aentrigerian. Por alguna razón, el anciano se presentó en voz alta. Ver las venas de su cuello me hizo preocuparme por su salud, pero fingí no verlo. Increíble. Es la voz de un verdadero ambicioso. Yo, Bjorn Yandao, era un bárbaro con habilidades sociales. Asterisco luego de dejar de tontear asterisco. Entonces lo que les dije a esos magos de mente estrecha fue asombroso. ¿HMM? Yo no he dicho nada. Estoy seguro de que es asombroso. Después de muchos minutos de una conversación hospitalaria similar, el anciano pareció volver en sí después de presumir y volvió lentamente al grano. Entonces, ¿qué piensas hacer con Aru? Aru. Ah, es algo así como mi apodo para mi discípulo más joven. ¿Aru como en Arua Raven? Este tipo de cultura parecía estar en todas partes. De todos modos, que 5 millones de piedras antes, y si este viejo. No puedo cancelar eso. El modo bárbaro social había terminado. Cuando corté sus palabras con cara seria, el viejo chasqueó la lengua. TSK, ¿quién dijo que no recibirás tu dinero? Si te parece bien, a este viejo le gustaría darte otra cosa en su lugar. Eso cambió las cosas. ¿Qué es? Esto. El anciano metió la mano dentro de la túnica que llevaba y sacó una caja del tamaño de la palma de su mano. Sin embargo, yo estaba más interesado en la túnica que llevaba que en la caja. ¿Hay un encantamiento subespacial en la túnica? No me lo daría si se lo pidiera, ¿verdad? ¿Y bien? Ábrela. Sonriendo para mis adentros, abrí la caja para encontrar un solo anillo. Es un objeto llamado Anillo del Espíritu de la Escarcha. ¿Anillo del Espíritu de la Escarcha? El anciano continuó sus explicaciones ante mi murmullo, pero decidí que no necesitaba escuchar. Ya estaba familiarizado con este objeto. Aunque está en los 9.000, estoy seguro de que un explorador como tú sabrá lo valioso que es un objeto numerado. Un objeto numerado,
un objeto que solo podía obtenerse de un guardián de la grieta. Cada uno tenía una habilidad única y especial. De hecho, a excepción de la artesanía y el descubrimiento, en Dungeon & Stone la única forma de crear equipo era a través de un objeto numerado. Por supuesto, la mayoría de ellos eran caros independientemente del número. Tienes mucha suerte. Si no te hubiera cogido cariño nunca habría. Sigue siendo un artículo que nadie usa. No 9425, Anillo del Espíritu de Escarcha. El Anillo del Espíritu de Escarcha solo se conseguía por debajo del tercer piso y tenía una habilidad especial. No era una habilidad que ayudara en batalla, pero sellaba una de las esencias absorbidas por el portador. Por supuesto, las estadísticas se aplicaban tal cual y solo se sellaban las habilidades, pero en ese caso, es más barato quitar la esencia en el templo. Piénsalo. Aumentar el rango se volvió astronómicamente más difícil con el tiempo. Sin embargo, si llevabas este anillo, todas las habilidades de una esencia se perdían por completo. Era lo mismo que una ranura de habilidad desapareciera por completo. Los exploradores orientados al futuro optarían por borrar la esencia en el templo y coger una nueva, en lugar de llevar esto. Pero debe ser algo muy útil para ti, ¿no? Sin duda, era cierto. Al principio, las estadísticas eran más importantes que las combinaciones de habilidades. Además, aunque el golem cadáver tenía pocas habilidades, las propias estadísticas eran bastante altas. Si tienes en cuenta que siempre puedes volver a activar la habilidad una vez que te quitas el anillo, no es un mal objeto en sí mismo. Terminé los cálculos mentalmente. De hecho, ni siquiera pensé en rechazarlo en primer lugar. Eso era porque la información que acababa de organizar era solo una fracción del verdadero valor de este anillo. A juzgar por el hecho de que no lo ha mencionado ni una sola vez a pesar de que le estaba poniendo a prueba, supongo que realmente no sabe nada de ese evento. Los magos eran los mayores intelectuales de este universo. Sin embargo, cuando Raven ignoraba las lágrimas de una diosa bajo la estatua en la Ciudadela Sangrienta, yo estaba seguro. A mis ojos, solo eran novatos. En cualquier juego, los novatos eran los más fáciles de extorsionar. ¿Qué te preocupa tanto? Para ser sincero, este anillo no vale 5 millones de piedras. Pero no es algo que puedas conseguir solo por desearlo. Ya veo. Asentí con la cabeza. Incluso en el juego, el precio de subasta de este objeto era solo de 1,5 millones de piedras. Sin embargo, con la falta de existencias a la venta, solo podía adquirirlo una de cada 10 veces. Pero, ¿podría tener este preciado objeto? Para empezar, no esperaba recibir los 5 millones de piedras. Aquel anciano también debía de estar planeando enviarme de vuelta con cualquier objeto inútil que tuviera. En su interior, probablemente pensaba que yo era un estúpido bárbaro. Gracias a ti, he conseguido un gran objeto. Le daré un buen uso. Pero eso era lo mismo para mí. Considéralo un regalo de un anciano. Viéndole reír amablemente, pensé, con un poco de esfuerzo, podré arrancarle más cosas en el futuro. Puedo ver cómo nos llevamos bien. Asterisco más tarde asterisco. S.R. Yandel, hoy probablemente no sea el mejor día, ¿verdad? Debe estar cansado después de todo lo que ha pasado. ¿Nos vemos en 2 días para discutir el resto? Justo lo que quería. Tras acordar brevemente la hora y el lugar, Bjorn abandonó el laboratorio. Después, Raven esperó la reacción de su maestro. Lo siento, maestro, es mi culpa. No pasa nada. De todos modos, no se habría vendido. Ese bárbaro, en cuanto se dé cuenta de lo que vale ese anillo, se va a llevar un buen dolor de cabeza. ¿Es eso cierto? Afortunadamente, no parecía particularmente enfadado porque ella hubiera traído a Bjorn, así que Raven se relajó y preguntó algo por lo que había sentido curiosidad. ¿Pero por qué hiciste eso antes? La actitud del maestro hoy era muy extraña. Odiaba a la gente maleducada y nunca antes había tachado a sus compañeros magos de estrechos de miras. Había una cosa que necesitaba comprobar. ¿Comprobar? Eso no te corresponde a ti saberlo. Frunció los labios con una expresión tajante. Esto dejaba claro que había algún tipo de intención en igualar la alta tensión de Bjorn, pero a este paso, ella no tenía manera de averiguarlo. De todos modos, es un tipo raro. Tan raro que hasta empiezo a tener ganas de verlo. Espero estar en lo cierto. ¿Vas a seguir haciendo eso? Si me lo vas a decir, ¿podrías decírmelo? Te lo diré más tarde, cuando llegue el momento.
Cuando llegue el momento, escribe lo que pasó con ese bárbaro y envíamelo por correo. ¿No vas a decirme por qué? Te lo diré cuando esté seguro. Poco después, su maestro abandonó el laboratorio con la sonrisa amable de siempre. Mirando el asiento vacío que dejó atrás, ella tuvo una extraña sensación al respecto. ¿En qué estará pensando? Se preguntó si había sido una mala idea traer avión a la torre. Había recordado que los últimos días de aquellos por los que su amo se había interesado tanto no eran muy buenos. Oh, pero es lo mismo para el señor Yandel. Recordando al explorador de nivel 9 que había arrasado con todo un gremio, empezaba a ponerse ansiosa. No, de ninguna manera. La Torre Mágica no es una tienda de barrio. El gremio y la Torre Mágica eran estrictamente diferentes. Este no era un lugar en el que un solo bárbaro pudiera influir, sin lugar a dudas. Fin del capítulo 42. Capítulo 43, El mago y el bárbaro, 3. Oh. Bjorn, hijo de Yandel. En cuanto salí de la Torre Mágica, me dirigí directamente al dormitorio de los bárbaros. Pero desde hacía ya 2 meses, la mitad de las caras que conocía habían desaparecido y en su lugar ocupaban sus puestos bárbaros novatos. Oí que formaba parte de una tradición implícita abandonar este lugar en cuanto se ganaba dinero para dejar sitio a los nuevos bárbaros. Entre los que ya no están aquí, probablemente haya muchos que murieron durante esta expedición. Ya que nacieron bárbaros, este era su destino. A diferencia de las elfas, que tenían a otros más experimentados ayudándoles desde arriba, era la forma bárbara de tener que sobrevivir por tu cuenta una vez que entrabas en la ciudad. ¿Está Ainar ahí? Ainar se fue a Tierra Santa a primera hora de la mañana. Sí, pensé que sería así. Vine a visitarla ya que no la había visto en 2 días después de salir del laberinto, pero resultó ser en vano. Oh, ¿has oído las noticias? ¿Qué noticias? El bárbaro libre. Toda la ciudad bulle con noticias de ese hombre. ¿No lo sabías? Me estremecí instintivamente. Yo no tenía ni idea. ¿Por casualidad sabes también su nombre? ¿HMM? No lo sé. Extrañamente, es lo único que no se ha revelado. Por suerte, parecía que el gremio me había hecho anónimo. De todos modos, tener a una persona así entre nuestra gente simplemente me enorgullece. Golpeó a cientos de personas él solo y eliminó con orgullo una falsa acusación colocada por el gremio. ¿No es asombroso? ¿Golpeó a cientos de personas? Juro por Dios que no fue tal cosa. Todo lo que hice fue aferrarme a la hija del jefe del distrito y lloriquear. Pero, ¿ya se habían extendido así los rumores? Ya empezaba a preocuparme el futuro. Estoy seguro de que se calmará pronto. Los trabajadores del gremio no son idiotas. Volveré mañana por la tarde. ¿Le dirás a Ainar si la ves? Le pregunté. Lo haré. Poco después, me di la vuelta y me dirigí a mi posada. ¿Pero qué era esto? En cuanto me vio, el posadero puso cara de haber visto un fantasma. ¿Tú? ¿No estás muerto? De todas formas, no era exactamente una comparación errónea. Gracias a eso, no tuve que hacer muchas preguntas y conseguí que me confesara que se había deshecho de mi habitación creyéndome muerto. ¿Qué pasó con mis pertenencias en la habitación? Me deshice de ellas. Está claro que pagué 3 días por adelantado. Sin darme cuenta, mi voz se llenó de fastidio y la cara del posadero se puso blanca. No es como si pudiera golpearlo. Espera. ¿Desde cuándo he empezado a pensar así? Me estremecí al sentirme fuera de lugar. Puede que incluso desde el primer día. De hecho, mirando hacia atrás, todo era un poco extraño. En cuanto abrí los ojos, aunque le hubieran cortado la cabeza a una persona, mi mente estaba en paz. Lo mismo ocurrió con mi primer asesinato dentro del laberinto. Sabía que era algo que tenía que hacer, pero el proceso de hacerlo fue demasiado fácil. Ni siquiera fue un cambio gradual. Desde el día en que desperté en este cuerpo, fui tan agresivo como los bárbaros y simplemente ignorante. Eso era lo mismo incluso hoy. ¿Fuga de la cárcel? Por supuesto, esa fue una conclusión a la que llegué después de mucha deliberación, pero extrañamente, no sentí ninguna vacilación. La discusión que tuve con el anciano en la Torre Mágica fue en la misma línea. Estaba enfadado porque había oído algo que no me hacía ninguna gracia. El oficinista de 29 años Ansuli nunca haría algo así. No era tímido, pero tampoco audaz. Desconfiaba mucho de todo,
Así que era el tipo de persona que observaba las cosas durante mucho tiempo y luego las ponía en práctica. Pero, ¿y ahora? Hasta ahora, solo pensaba que era un cambio que se producía porque me habían colocado en un entorno especial, pero la sensación de incongruencia era cada vez mayor. Estoy seguro. Pronto me convencí. Al igual que en cada batalla el instinto grabado en este cuerpo ignorante salía por sí solo, también se había producido un cambio en mi mente. No, estaba más cerca de una armonía que de un cambio. Por eso dije lo siento. Deja de mirarme mal. Habiendo terminado de contemplar, suspiré. Había cambiado. Era extraño que solo me diera cuenta ahora, pero al menos eso era seguro. Pero, ¿y qué? Si quiero sobrevivir en este mundo, es mejor así. Decidí pensarlo positivamente. Podría manejar mi instinto de bárbaro con más cautela. Si me das 30.000 piedras, lo dejaré pasar. Por lo tanto, aunque el comportamiento del posadero era muy ofensivo, decidí acabar con él con una justa compensación razonable. Lo más caro que poseía era solo la ropa de 2.500 piedras y quería descansar más que quedarme aquí discutiendo. 30.000 piedras. Solo porque vendí algo de eso. ¿No acabas de decir que lo tiraste? El hombre tragó saliva en silencio. Si no quieres darme el dinero, entonces dímelo, para que pueda contarles a todos aquí lo que me hiciste. ¿Y si en vez de eso te dejo quedarte en la posada por esa cantidad? No. No tenía intención de quedarme en este tipo de posada en el futuro. Robar a un explorador muerto era una cosa, pero ni siquiera podía esperar hasta la fecha prometida. Ah. Prométeme que no se lo dirás a nadie. Por supuesto. Después de eso, con un ingreso adicional de 30.000 piedras, me dirigí a la posada que había estado mirando antes. Aunque la comida promedio y el costo por noche eran el doble de caros, valió la pena el precio. Ahora por fin siento que vivo como una persona. En primer lugar, la habitación era 1,5 veces más grande que antes. Tenía ventanas e incluso una bañera privada en el cuarto de baño. Estar mucho más cerca de la plaza de la dimensión era una ventaja. Después de frotarme la piel durante una hora para quitarme toda la suciedad acumulada en el laberinto, me metí directamente en la cama. Era suave, hasta el punto de que me pregunté si era este tipo de felicidad momentánea por la que vivía la gente. ¿Era por eso? De repente, todos los acontecimientos, desde el laberinto hasta todo lo ocurrido desde que regresé a la ciudad, pasaron por mi mente como un panorama. Joder. ¿Por qué era tan difícil descansar? Asterisco al día siguiente asterisco. En cuanto amaneció, entré en una tienda de ropa abierta y compré ropa de diario. Luego me dirigí al dormitorio solo para bárbaros. Bjorn. ¿Dónde has estado todo este tiempo?, gritó Einar. Tenía algunas cosas de las que ocuparme. Siento preocuparte. ¿Preocuparme? ¿De qué estás hablando? Es imposible que lo haga. Aunque te arrojen al infierno, volverás vivo. Bien, esa es tu impresión de mí. Bueno, esto me gusta mucho más que una telenovela de serie B. Como ninguno de los dos había comido, nos dirigimos a un restaurante cercano. Oh, ¿te has enterado? Después de llegar a nuestros asientos y pedir, Einar hizo una pregunta. Esta vez no me sorprendió porque lo veía venir. Oh, ese bárbaro libre. ¿HMM? ¿Un bárbaro libre? ¿Qué significa eso? ¿Esa no era tu pregunta? Nada. Entonces, ¿qué ibas a decir? Ah. Volviendo a la historia original, Einar bajó la cabeza y la voz. Lo he oído del anciano. Alguien ha robado el tesoro del Génesis. ¿El tesoro del Génesis? Grité con sinceridad. Los tesoros del Génesis eran los 6 tesoros almacenados por las 6 razas, los enanos, los bárbaros, las elfas, los hombres bestia, los dragones y los humanos. El problema era: sin eso, no puedo entrar en el último piso. Los tesoros del Génesis eran los objetos clave de Dungeon and Stone. El final, en realidad, a estas alturas, ni siquiera sabía si existía, pero para abrir la puerta del abismo, había que combinar los 6 tesoros del Génesis. ¿Pero el tesoro bárbaro había desaparecido? ¿Quién haría algo tan imprudente? Yo tampoco lo sé. Pero al parecer fue robado el día de nuestra ceremonia de mayoría de edad. El anciano dijo que las otras razas podrían estar en una situación similar. Ya veo.
Sentí como si alguien me hubiera golpeado en la nuca con un martillo, pero terminé mi comida sin decir mucho. Mierda, ¿entonces tengo que vivir aquí el resto de mi vida? En cierto modo, era como si la opción más esperanzadora para mí acabara de desaparecer. Pero iban a pasar al menos varios años hasta que los tesoros del Génesis me fueran de utilidad. No es algo que deba preocuparme cuando aún ni siquiera he llegado al tercer piso. En definitiva, mi trabajo seguía en pie. Cuando llegara el día de tomar la decisión, necesitaba ser lo más fuerte posible para poder elegir entre tantas opciones como fuera posible. Además, nunca se sabía. Mientras lo hacía, el ladrón podría ser atrapado. Ainar, ¿estás libre hoy? Sí. Decidí no ir a Tierra Santa hoy. Bien. Después de una breve comida, me dirigí al distrito comercial con Ainar. ¿Esto es Comelby? Es la primera vez que estoy aquí en persona. Hay tanta gente. Comelby era el nombre de los sectores 2 y 5 que rodeaban Carnon como un cinturón. Muchos se referían a él casualmente como el mercado libre. Así de próspero era comercialmente este lugar dentro de la ciudad. Habitado por la clase media de Rafdonia, aquí se concentraban muchos artesanos y tiendas. Fue aquí donde me detuve con Erwin el otro día. Me pregunto si le irá bien. Tardíamente, Erwin vino a mi mente. Nuestros encuentros siempre comenzaban con ella viniendo a verme a la posada donde me hospedaba, pero ahora que había abandonado aquella posada, se había vuelto bastante difícil volver a verla. Tampoco podía recordar con exactitud la ubicación del dormitorio solo para elfas que había visitado una vez. Seguro que podría encontrarlo si quisiera. Al mismo tiempo, me preguntaba si eso era necesario. Mientras su hermana mayor siguiera viva, no habría necesidad de que entrara en el laberinto conmigo. Si estamos destinados a encontrarnos de nuevo, lo haremos. Para ser honesto, después de pasar por tantas cosas estos días, mis recuerdos de Erwin también se habían desvanecido bastante. Ni siquiera era una relación tan profunda en primer lugar. Oh. Mira allí, Bjorn. La gente está comiendo nubes en brochetas. ¿Qué? ¿Había algodón de azúcar aquí? Intrigado, compré uno para probarlo y le di el resto a Ainar. Realmente era algodón de azúcar. No me lo puedo creer. ¿Todos los humanos son genios? Para crear comida así. Deja de admirarlo y sígueme. No me dejes aquí. No puedo llegar a casa por mi cuenta. Acelerando un poco, llegamos rápidamente a nuestro destino, la tienda de excedentes donde vendíamos nuestro equipo en el pasado. Vendí todo el equipo que fue el culpable de que acabara en la cárcel, así como el equipo que se había convertido en un trozo de chatarra. El precio de venta fue de unas 800.000 piedras. No había vendido la cosa que conseguí justo antes de salir de la grieta, pero probablemente puedo contar esto como 500.000 piedras redondeadas. Ainar, esta es tu parte. Tanto. Gracias a ti, incluso consumí una esencia. No lo dudes, cógelo. Es el precio justo. El reparto era 80/20, como había prometido. Aún así, entre nuestros colegas, ella habría ganado más esta vez. Te prometí que, si me seguías, ganarías más dinero. Aún así, 300.000 piedras. Eso es demasiado. ¿Cuántos bocadillos de nube es eso? De repente, el algodón de azúcar se había convertido en otra unidad monetaria para Ainar. Por cierto, me está entrando hambre. ¿Era porque la esencia del golem cadáver tenía apetito más 9, unido a ella? Sentí que el hambre me llegaba mucho más rápido. Ya. Todavía no han pasado ni 3 horas. Entonces no vas a ir. Claro que iré. Hoy te compraré carne. Después de deshacernos rápidamente del equipo, nos detuvimos en un restaurante cercano para comer. Justo cuando estábamos a punto de irnos, Ainar me miró directamente a los ojos y me dijo, gracias, Bjorn. Todavía le quedaba salsa en los labios, pero sus ojos estaban más serios que de costumbre. Siempre era incómodo cuando ella estaba así. No es necesario. Como dije antes. No estoy hablando de dinero. ¿HMM? Entonces, ¿qué es? Es solo que, quiero agradecerte por tratarme igual. Me preguntaba qué iba a decir, pero no pude entender sus palabras en absoluto. Solo por decir eso, la expresión de Ainar era demasiado seria. Así que me quedé mirándola sin decir palabra, y ella continuó.
como sabes, mi aspecto ha cambiado mucho. Otros me evitan porque no creen que sea una guerrera. Eso es. En estos días, vaya donde vaya, hasta los humanos se me acercan. Eso nunca había pasado antes. Ciertamente, era una grave preocupación para una mujer que se enorgullecía mucho de ser guerrera. Para ser sincero, yo no simpatizaba mucho, pero eso debía de deberse a que mi naturaleza era distinta a la de un bárbaro. Mientras escuchaba en silencio, Ainar gritó con voz airada, Bjorn. Sé sincero. ¿Tan fea me he vuelto? ¿Qué? Ya lo he decidido. Bjorn. De ahora en adelante, no puedo entrar al laberinto contigo. Espera. ¿Por qué fue esa la conclusión? Asterisco más tarde asterisco. Estaba bebiendo cerveza tibia sentado solo en el salón del primer piso de la posada en la que me alojaba. Uf. ¿Cómo podía ser la cerveza tan insípida? Parecía que me estaba quedando en la posada equivocada. La comida era bastante buena, pero el posadero era malo con el alcohol. Ah. Dejé escapar un largo suspiro, como para quitarme la amargura. Me vino a la mente la conversación del día con Ainar. Después de su declaración bomba, la larga charla continuó, pero el resultado no cambió. Vuelvo a estar solo. Ainar se marchó. Debido a la naturaleza de los bárbaros, tendía a divagar, pero parecía que no era solo por su apariencia. Para ser sincera, el anciano me pidió ayer que me convirtiera en su heredera, explicó. Y el anciano de la tierra sagrada, y entre ellos, uno conocido por su reputación como respetado espadachín, había favorecido a Ainar. Hoy, ella tomó la decisión de aprender oficialmente el arte de la espada bajo su tutela. Aunque te adentres en el laberinto, aquí solo es un día, señalé. Pregunté, ¿solo un día al mes? ¿No podía faltar un día para entrar en el laberinto? Pero eso solo hizo que Ainar se sintiera incómodo. Yo también quiero hacerlo, pero hay un método especial de entrenamiento, así que no puedo salir de la Tierra Santa durante 6 meses. ¿Método de entrenamiento especial? ¿Podría ser eso? Si era así, podía entender por qué no podía entrar en el laberinto conmigo durante 6 meses. También sabía que era una gran oportunidad. No te pediré que esperes. Tampoco te pediré que me aceptes cuando regrese. Seguramente entrenaré duro y volveré como un gran guerrero para no ser una carga. Por eso no podía retenerla. Durante esta expedición, había sido reprimida por un saqueador y obligada a hacer un juramento. ¿Dentro de la grieta? Mientras el mago, el enano y yo como su colega habíamos desempeñado papeles activos, Ainar estaba indefensa. En realidad, esa debió de ser la razón decisiva para tomar esta decisión. Su cambio de apariencia solo habría sido una razón de apoyo. Uf. Di otro sorbo a la cerveza tibia ante la extraña sed. Un sabor amargo subió desde mi esófago. ¿Ahora tengo que buscar otro compañero de equipo? Esperaba poder descansar un poco y prepararme con tranquilidad. ¿Cómo es que había una nueva misión cada día? Fin del capítulo 43. Capítulo 44, línea 1. Pero, ¿realmente necesito un compañero de equipo? Eso fue lo primero que me vino a la mente cuando Ainar dijo que se iba de la fiesta. Después de todo, yo no era el mismo de hace 2 meses. Probablemente ahora pueda cazar a un grupo de mortífagos yo solo. Yo tenía la esencia de un golem cadáver y un vampiro, un guardián en eso. Mis estadísticas generales, incluida la fuerza, habían aumentado enormemente. Teniendo en cuenta las habilidades de regeneración, no tenía prácticamente ningún competidor hasta el segundo piso. Ciertamente, no sería imposible. No habría vigilancia nocturna ni compañeros a los que recurrir en caso de emergencia. Sin embargo, tomé una decisión objetiva. Incluso teniendo todo eso en cuenta, con mi nivel actual, podría jugar una partida en solitario lo bastante estable. Bueno, el tercer piso sigue siendo una exageración. Dungeon Stone prácticamente obligaba a jugar en grupo por defecto. Por muy fuerte que fuera un personaje, era imposible jugar en solitario dada su estructura. Así de dividida estaba la dinámica de grupo. Cuanto más ascendías, más fatal era la ausencia de un rol específico. Por ejemplo, la posición de explorador era esencial en el bosque Goblin. Como bárbaro en posición de tanque, era un muro invencible. A partir del tercer piso, la escala de aparición de monstruos también cambia. Tras muchas deliberaciones, tomé la decisión de encontrar un nuevo compañero de equipo de un nivel similar. Si no podía, me uniría a un equipo así y,
juntos, cazaríamos monstruos en un piso superior y apuntaríamos a la cima. Es más eficiente que perder el tiempo en el segundo piso jugando solo. Por supuesto, esto siempre iba a ser un quebradero de cabeza, ya que tendría que asegurarme de que eran dignos de confianza en cuanto a poder de lucha y formación de grupos. Ja. ¿Dónde puedo encontrar gente así? Parecía que este mes iba a ser otro mes ajetreado. Aparte de Ainar y Erwin, no tenía a nadie a quien llamar conocido en este mundo. Uf. Tirando el resto de la cerveza, estaba a punto de dirigirme a mi habitación cuando un grupo de exploradores, que llevaban un rato bebiendo alcohol en la mesa de al lado, empezaron a hablarme. Hey, señor bárbaro. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres decir? Ah, ¿no lo has oído? Este amiguito de aquí dijo algo lindo. No creí que estuvieran buscando pelea. Cuando hice ademán de que los escucharía, un explorador de unos 20 años me explicó la situación en detalle. Resumiendo, fue así. De alguna manera, surgió el tema del bárbaro libre. Naturalmente, los exploradores empezaron a hablar mal del gremio. Pero entonces, un joven explorador se acercó y alabó al gremio, preguntando si el grupo se creía tales tonterías. Los exploradores que estaban escuchando se rieron y se burlaron de ellos, cuando me vieron pasar y me detuvieron. Por eso queremos escuchar tu opinión. ¿Qué os parece? ¿Tú también crees que los bastardos del gremio son dignos de confianza? Joder, ¿estás de broma? Prefiero depositar mi confianza en un montón de mierda en el camino que en el gremio. Ja 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 ja. Sí. Sabía que dirías algo así. Solo con mirarte a los ojos, podría decir que eres diferente a la chusma. Eso pareció agradar al hombre y siguió riendo. Un joven que estaba agazapado en un rincón se levantó de repente con la cara roja. Esperad. ¿Cómo podéis llamaros exploradores? ¿Quién os protegería si no fuera por el gremio? Deberíais estar agradecidos. Se hizo un breve silencio. Al poco, todos los comensales estallaron en carcajadas. ¿Qué? ¿Estar agradecidos? Ja 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 ja. Niño. Por eso te tratan como a un niño allá donde vas. Al parecer, entre los exploradores existía la cultura de tener que desconfiar del gremio para ser reconocido como un adulto hecho y derecho. Ya basta. Se dará cuenta cuando lo experimente por sí mismo. Que nadie, aparte de uno mismo, puede protegerle. Vaya, qué palabras tan conmovedoras. En ese sentido, vamos a beber. Tras el breve acontecimiento, los exploradores siguieron bebiendo. Estaba a punto de marcharme de nuevo cuando el hombre que me detuvo antes se me acercó con cara amistosa. Soy Hans. Hans. Ja, ja. Es un nombre común, ¿eh? No podía estar seguro, pero parecía ser común. El nombre del primer hombre que maté en el laberinto también era Hans. Bjorn, hijo de Yandel. Ya veo. Ya que esto también es el destino, si no estás cansado, ¿por qué no te tomas otra copa con nosotros? Yo pago. Contemplé su oferta y asentí. Aunque había escuchado a escondidas las conversaciones de otros exploradores aquí y allá, no había tenido muchas conversaciones directas con ellos. Entonces, ¿qué tipo de problema tenías que estabas bebiendo solo? Supuse que podría recibir algún consejo que no esperaba, así que compartí mis preocupaciones con sinceridad. Mi equipo se disolvió, así que estoy buscando nuevos compañeros. Pero no sé por dónde empezar. Hans, que había estado escuchando seriamente, ladeó la cabeza. ¿Por qué no acudes al gremio para un problema así? ¿Gremio? Ja, ja. Es cierto que son unos cabrones poco de fiar, pero ¿no deberíamos usar lo que haya disponible? De todos modos, funcionan con el dinero de nuestros impuestos. Eso era cierto. Sin importar las circunstancias, un explorador no podía separarse de un gremio. Incluso en el juego, podías encontrar fácilmente nuevos camaradas a través del gremio. Pero me preocupa si puedo confiar en la gente que conozca a través de ellos. Ja ja ja. Parece que aún no lo has utilizado bien. Ha cambiado mucho desde el pasado. Como hay muchos casos de miembros del equipo traicioneros, ahora es obligatorio llevar una grabadora de video. ¿En serio? Eso nunca pasaba en el juego. Confía en mí y compruébalo por ti mismo. Lo peor no suele ocurrir. Oyendo eso, no parecía mala idea. Asterisco al día siguiente asterisco. Despertando con una ligera resaca,
me dirigí directamente a la torre. No puede entrar sin un pase de visitante. ¿No debería preguntar si tengo uno primero? Me molestó tener que sufrir discriminación racial desde el principio de la mañana, pero cuando mostré el pase que me dio Raven, el personal me dejó entrar sin decir ni una palabra más. Dean. Detener. Llegué al piso 31. En cuanto entré en el laboratorio privado de Raven, me recibió un interior más bullicioso que hace 2 días. Oh, ¿estás aquí? Parecía que un montón de libros y documentos que habían estado desordenados habían sido despejados, pero en su lugar, la habitación estaba llena de dispositivos de aspecto aterrador. ¿Dónde vas a usar esto? Entre ellos, señalé el objeto de aspecto más aterrador y pregunté. No es nada especial, es una herramienta mágica que facilita la extracción de sangre. Su respuesta me sorprendió 2 veces. Una, en el sentido de que no estaba pensado para aplastar cráneos humanos, y 2, en el sentido de que aquel artefacto salvaje era una herramienta mágica. Entonces, ¿estás listo? No lo creo. No tengas miedo. Ven por aquí. De acuerdo. Al principio, estaba medio desconfiado y medio preocupado, pero sorprendentemente, todos los exámenes con las herramientas mágicas fueron bastante humanos. Además, el proceso fue tan rápido que no tardó mucho en terminar. Pero a juzgar solo por los resultados, no había ninguna diferencia con la información que yo mismo recogí mientras estaba en la cárcel. En primer lugar, no hay grandes diferencias entre la esencia de un guardián y una esencia normal. Sabes de lo que hablo, ¿verdad? Sí que lo sé. Las esencias que soltaban los guardianes tenían 2 características. La primera era que sus estadísticas básicas eran 1,5 veces superiores a las de una esencia normal. Ya que lo sabes, sería mejor que lo vieras por ti mismo. Ella resumió las estadísticas de la esencia del vampiro, que había estimado utilizando varias herramientas mágicas. En realidad, no significaba mucho. Como era de esperar, el papel tenía números escritos con alto, medio, bajo y más. Ya era capaz de calcular el número exacto de las estadísticas multiplicando 1,5 con las estadísticas de un vampiro normal. Esencia del Duque Vampiro. Regeneración natural más 45, fuerza más 15, agilidad más 15, resistencia al maná más 30, resistencia física más 12, poder del alma más 21, sensibilidad al maná más 30, resistencia a la oscuridad más 12, resistencia solar menos 12. Algunas personas podrían pensar que las estadísticas eran bajas para un monstruo de rango 5. Sin duda, no se equivocaban. La esencia del golem cadáver, que solo era de rango 7, tenía una alta resistencia al dolor de 71, fuerza ósea de 55. Incluso este número se multiplicó por 1,5. Pero la regeneración natural, la resistencia de maná, la resistencia física, el poder del alma, e incluso la sensibilidad de maná. La rareza de las estadísticas en sí estaba en un nivel diferente. Incluso en el juego, estas estadísticas preciosas tendían a medirse en valores bajos porque un exceso de ellas crearía un monstruo. Me doy cuenta de esto una vez más, pero usted es muy afortunado, señor Yandel. Incluso la esencia de un vampiro normal es muy rara, pero tú tienes la esencia de un guardián. De hecho, afortunado no era suficiente para describirlo. Incluso tratar una esencia de guardián de rango 5 o superior como una esencia de graduación no era una exageración. En muchos sentidos, definitivamente no era algo que se pudiera encontrar al principio. Si has terminado de ver eso, ven a ver esto también. He reunido todas las habilidades especiales por si acaso. Hay 4 en total. Inesperadamente, las comisuras de mis labios se torcieron hacia arriba. 4. La segunda característica de la esencia de un guardián era esta. Las esencias normales solo tenían 2 habilidades, pasiva y activa, pero la esencia del guardián era diferente. Pasiva, fuente de oscuridad, resistir la muerte mientras el corazón está intacto. Activa, marca de sacrificio, aumenta temporalmente tus habilidades físicas en función del número de criaturas manchadas con tu sangre. Activa, vida eterna, aumenta temporalmente tu regeneración de forma significativa en proporción a tu salud descendente. Activa, maestro de la sangre, al chupar sangre directamente, absorbes una de las habilidades del objetivo de forma temporal. Junto con la habilidad pasiva básica, se adjuntan todas las habilidades activas disponibles. Normalmente, para obtener la impronta de ofrenda era necesario consumir la esencia amarilla de un vampiro y la esencia roja para maestro de sangre.
Sin embargo, eso no ocurría con la esencia de guardián. En cambio, la dificultad de adquisición era igual de alta. Ahora que tengo esto y la impronta de inmortalidad, ¿se puede decir que la regeneración establecida ha terminado? Mi ritmo de crecimiento era tan rápido que incluso yo, alguien que llevaba 10 años jugando a este juego, no podía creerlo. Mientras me sentía satisfecha interiormente, oía a Raven hablando consigo misma. Bien, eso es todo por hoy. Lo has hecho bien. Ven la semana que viene cuando quieras. Yo estaré aquí de todos modos. Pero hay algo más que investigar. ¿De qué estás hablando? Para que esto sea adoptado como los datos oficiales de la sociedad académica, necesitamos llevar a cabo una investigación de respuesta al menos 10 veces más. Ya veo. Solo lo confirmaba porque no lo sabía. No te enfades tanto. No estoy enfadado. De todas formas, voy a investigar la esencia del golem cadáver cuando tenga tiempo, así que ni se te ocurra huir a la mitad. De acuerdo. Estaba casi desnudo por el examen, así que me puse la ropa. Pregunté mientras estaba aquí, Raven, ¿tienes algún plan para entrar en el laberinto en el futuro? No estoy segura. Probablemente no en los próximos tiempos. ¿Por qué? Ejem. ¿No sería mejor estar con alguien conocido? ¿Se daba cuenta de lo incómodo que me sentía? Se rió como si fuera una tontería. Perdona, no somos tan amigos, ¿no crees? No importa. Haz como si no me hubieras oído. No quiero. Su voz se volvió peleona de repente. Mirando hacia atrás, su personalidad siempre fue así. Por lo general era tranquila, pero en ocasiones cuando sus sentimientos eran heridos, se volvía infinitamente grosera. ¿Cómo puedes pedirme que me una a un equipo de solo 2 bárbaros? ¿Qué piensas de mí? Para ser exactos, ni siquiera eran 2, uno dimitió ayer. Aunque si dijera eso, el ambiente probablemente se volvería más brutal. Por eso he dicho que finjas que no lo has oído. ¿Cómo puedo fingir que no escuché algo que sí escuché? ¿Era algo por lo que molestarse tanto? Me preguntaba cómo debía reaccionar ante su repentina angustia cuando soltó un largo suspiro, como si estuviera haciendo un ejercicio de respiración. Ja. Señor Yandel. Si quiere hacerle una oferta hacia un mago, al menos traiga un equipo adecuado. Bueno. Estaría bien que todos los miembros del equipo fueran de rango 6 o superior y que hubiera un sacerdote. ¿Mierda? ¿Crees que no lo sé? Si estuviera en una situación mejor, no le habría hecho una oferta. Yo, lo haré. Asterisco luego de terminar sus asuntos asterisco. Entonces me voy ahora. Ah. Espera. Raven atrapó a Bjorn, que estaba a punto de irse. Había recordado algo que había olvidado preguntar. Entonces, ¿qué fue eso de antes? Le metiste algo en la boca al vampiro cuando estaba inconsciente. Me pareció sentir un poder divino. Fue una pregunta que le surgió mientras grababa los acontecimientos pasados para transmitírselos a su maestro. ¿Qué era eso? Por mucho que lo pensara, no era algo que llevara a un explorador de rango 9. ¿HMM? No sé de qué estás hablando. ¿Perdón? Tal vez lo confundiste con otra cosa, ya que estaba tan agitado. ¿Confundirlo? Eso no es posible. Pude sentir claramente. Me pondré en marcha. Tengo que ir a un sitio. Disculpe. Espera. Un C. Bam. Un golpe. Bjorn cerró la puerta y se fue antes de que ella pudiera decir algo más. Sí, así que estás ocultando algo. Sé que lo estás haciendo. Mirando el lugar donde él estaba parado, ella resopló y se dirigió a la sala de estudio. Entonces sacó un grueso libro, el libro completo de Rifts 3. Era un libro de registro con una combinación de toda la información recopilada sobre la grieta. Como el simple título, era un libro viejo que ni siquiera tenía escrito el nombre del autor. Lo había comprado por casualidad en el Mercado Libre cuando era niña y, sorprendentemente, contenía información que ni siquiera estaba registrada en la sociedad académica. ¿En qué página estaba la Ciudadela Sangrienta? Mientras hojeaba las páginas, su mano se detuvo en un lugar. Un mapa de la prisión subterránea. La ubicación exacta del pasaje oculto. Una página con información avanzada sobre la Ciudadela Sangrienta, como la forma de obtener el Necronomicon en la sala de adoración de demonios. Por desgracia, había partes que no se podían leer. Lágrimas de una diosa.
¿Dónde conseguirlas? Máscara dorada. Dos objetos que habían desaparecido debido al paso de los años, y los métodos para obtenerlos habían sido borrados. Raven buscó por todas partes para encontrarlos ella misma, pero al final no tuvo éxito. Se relamió decepcionada y volvió a ladear la cabeza. Espera, creo que he oído hablar de las lágrimas de una diosa en alguna parte. ¿Dónde lo había oído? Recordando sus vagos recuerdos, sacó unos cuantos libros religiosos y pasó rápidamente las páginas una a una. ¿Cuánto tiempo había pasado? Finalmente, su mano se detuvo. Lágrimas de una diosa. Una reliquia consumible de origen desconocido. Cuando se destruye, tiene el efecto de propagar una poderosa gracia al lugar concreto. Durante el colapso dimensional de hace 150 años, el cardenal Androne utilizó las tres para salvar al Papa y desde entonces han desaparecido del ojo público. ¿Una reliquia sagrada? Sorprendida, se fijó en el dibujo de la página siguiente. Era demasiado pronto para asegurarlo debido a lo lejos que estaba, pero parecía que tenían más o menos la misma forma y tamaño. Incluso el método de uso y los efectos eran los mismos. Raven estaba perpleja. Era imposible que se tratara de una simple coincidencia. Pero si no lo era, ¿cómo podía un bárbaro que acababa de convertirse en adulto saber dónde estaban escondidas las lágrimas de una diosa e incluso pensar en usarlas de inmediato? ¿Podría ser que el señor Yandel es Una posibilidad le vino a la cabeza y sus ojos se iluminaron mientras sostenía el libro. Tendré que comprobarlo. Por mucho que tardara, valdría la pena. Fin del capítulo 44. Capítulo 45, línea 2. De vuelta en la posada, estaba organizando mi mochila cuando me quedé pensando en el casco de metal que tenía en la mano. ¿Lo vendo o no? El nombre oficial de este casco en el juego era la Máscara Dorada, un objeto que podía obtenerse derrotando al monstruo jefe de la Ciudadela Sangrienta y cumpliendo varias condiciones especiales. El efecto era sencillo, personalizaba el aspecto del rostro del usuario durante 30 días. Incluso es un objeto consumible con un número limitado de usos. ¿Era un máximo de 5 veces? Después, desaparecía de forma natural. Por supuesto, mi memoria no era perfecta, más que nada porque, aparte de la primera vez que lo adquirí, nunca había usado este objeto. Después de eso, siempre lo vendía en la bolsa por unas 500.000 piedras. Aún así, no sé qué hacer con esto. Por supuesto, si esto fuera un juego, ni siquiera me preocuparía por esto. Eso era obvio. ¿Un objeto decorativo? ¿Cuál era el punto de accesorizar un personaje de píxeles 2D, y por un corto periodo de tiempo de 30 días? Incluso si el precio de mercado fuera de 10.000 piedras sería más beneficioso venderlo. Pero ahora mismo, esto era una realidad innegable. Tras una breve contemplación, tomé una decisión. Nunca se sabe. Lo guardaré por ahora. No es que me falte dinero. La situación era diferente de un juego en muchos sentidos. Incluso fui incriminado y enviado a la cárcel recientemente. Si llegaba un momento en que esta ciudad se convirtiera en mi enemiga, este objeto seguramente jugaría un papel importante. Tal vez incluso podría tener un uso diferente. Después de todo, el dinero es lo mejor. Tras esa contemplación, volví a darme cuenta de la importancia del dinero. Si esta vez no hubiera ganado mucho dinero, sin duda habría elegido la opción de venderlo. Como puedes ver, cuanto más dinero tienes, más opciones puedes elegir, ya sea en un juego o en la realidad o incluso en un mundo lejano. Asterisco en otro lado asterisco. ¿Te has enterado? La unión de cristal ha sido disuelta. Había una elfa de cabello plateado comiendo tranquilamente en un rincón del restaurante. Se llamaba Daria Wadambrody Tercia, y sus orejas se aguzaron porque se trataba de un tema de interés. ¿Qué? ¿Se ha disuelto la Unión de Cristal? La Unión de Cristal era un clan de exploradores que había logrado un crecimiento explosivo en los últimos 10 años proporcionando diversas comodidades a los exploradores de primer piso, formando una extensa red de contactos a través de incontables números de piedras de mensaje. ¿No es sorprendente? Todo un clan de exploradores ordinarios se evaporó de la noche a la mañana. Ja. ¿Ordinarios? ¿Cuándo han hecho trabajo de exploradores esos exploradores? Por lo que Daria había oído, los miembros de la Unión de Cristal eran en su mayoría civiles ordinarios que, bajo la presión de tener que pagar impuestos, se metieron en el reino de los exploradores.
Recordaba haber oído que tenían trabajos primarios en la ciudad y que sacaban tiempo un día al mes para adentrarse en el laberinto. Por supuesto, eso no tenía nada de malo. No, era más bien bueno para el propósito. De hecho, había oído que el sindicato había salvado a muchos civiles de meterse en problemas por no poder pagar sus impuestos. En fin, buenas noticias. Empezaba a hartarme de que se hicieran llamar exploradores y actuaran de forma revoltosa. Sin embargo, últimamente, la Unión de Cristal estaba corrompida. A medida que su poder crecía, empezaron a rechazar a los forasteros, incluso a manipularlos para que cometieran actos inmorales contra los exploradores principiantes. Su hermana era uno de ellos. No fue suficiente para causar una atrocidad imperdonable, pero incluso intentaron silenciarla. Odio admitirlo, pero si no hubiera sido por ese bárbaro, habría ocurrido algo inimaginable. Cuando Daria oyó esa historia, estaba decidida a darles una lección algún día. Pero ahora, parecía que no era necesario, casualmente, esta vez también gracias a un bárbaro. Por cierto, aún no he preguntado. ¿Por qué se disolvieron de repente? Ah, ¿no has oído las otras noticias? ¿Otras noticias? El bárbaro libre. Al escuchar en secreto la historia que siguió, Daria frunció el ceño involuntariamente. Era una historia cada vez más interesante. No bastaba con que escapara de la cárcel y limpiara su nombre, sino que incluso había tomado como rehén a la hija del jefe del distrito. Ahora que el incidente se ha descontrolado, dicen que la ley de saqueo que solo se iba a aplicar a los exploradores de rango 9 puede incluso venirse abajo. Fue realmente un incidente digno del alboroto. La persona que supuestamente incriminó al bárbaro ya había sido ahorcada, e incluso la Unión de Cristal, que presumía de su abultada influencia, parecía tener que rendir cuentas por su comportamiento pasado y recibir un duro golpe. Pero ¿sabes qué es aún más sorprendente? Ese bárbaro es solo un explorador de rango 9. En otras palabras, ni siquiera ha pasado mucho tiempo desde su ceremonia de mayoría de edad. Por alguna razón, escuchar esa historia trajo a la mente de Daria a un bárbaro que se había comportado con dignidad incluso delante de ella, y que además mostraba un lado diferenciado en muchos otros aspectos. No puede ser tanta coincidencia. Sacudió la cabeza como para sacudirse sus pensamientos, luego salió del restaurante y se fue a casa. Pero a cada paso, empezaba a preguntarse: ¿está realmente muerto ese bárbaro? Hasta el momento, no había dudas sobre las circunstancias. Pero si él era el sujeto de esa noticia, entonces se explicaba por qué no regresó a la posada durante 2 días. ¿Podría realmente contarle esto a su hermana menor? Clic. Cuando abrió la puerta en medio de tales preocupaciones, vio a su hermana, que había perdido notablemente mucho peso. Sentada en la cama con los ojos cerrados, manipulaba 3 chispas de fuego que parecían a punto de apagarse. 2 era su límite en el laberinto. Oh, ¿estás aquí? No has estado invocando espíritus desde entonces, ¿verdad? Así puedo aumentar mi afinidad. Los labios de Daria se endurecieron ante esas palabras. El método de entrenamiento en sí no era sorprendente. Era un método que ella misma había enseñado a su hermana. Sin embargo, nunca antes se había llevado a sí misma hasta ese límite. Sabes, creo que he oído la voz del fuego. ¿Qué? Ahora lo entiendo. ¿Cómo hacerme más fuerte? ¿Por qué tuve que ser débil todo este tiempo? ¿Por qué siempre tuve que recibir la ayuda de otro? Su hermana, que siempre apartaba la mirada y parecía cohibida cuando hablaba, miró directamente a los ojos de Daria y continuó: no estaba lo bastante desesperada. No había vitalidad en su voz quebrada, pero la desesperación al menos estaba clara. Era una rabia rencorosa. Por fin, lo que más le faltaba a su hermana pequeña estaba lleno. Estaba claro cuál era la causa del cambio, y por eso Daria mantenía la boca cerrada. Incluso si lo que pienso es cierto, ahora no es el mejor momento para decírselo. Al igual que hace 10 años, todo esto sería por el bien de su preciosa hermana pequeña. Asterisco del lado del prota asterisco. Era más de mediodía. Estaba visitando el gremio de exploradores cerca de la Torre Mágica. Para ser honesto, después del horror que pasé aquí, nunca pensé que volvería al menos por un tiempo. Pero para continuar con mi nueva misión de ayer, no tenía otra opción. El administrador del gremio preguntó estrictamente los puntos principales sin palabras innecesarias. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando un compañero de equipo de mi mismo nivel. ¿Buscas un tipo en particular? Respondí sin vacilar.
Quiero un equipo activo en el tercer piso y formado por un mínimo de 4 personas. Ya que estaba aquí para encontrar un equipo, no tenía intención de limitarme a cubrir la vacante de Ainar. Más bien, planeaba usar este ascenso al rango 7 para unirme a un equipo con las mejores habilidades y atacar eficazmente la cima. Bueno, eso suponiendo que hubiera un buen equipo. En cuanto revelé mi carnet de identidad junto con el informe de datos personales que había preparado de antemano, según el procedimiento, el cansado administrador se estremeció. Luego lo miraron varias veces con ojos extrañados. ¿5 estrellas? ¿Hay algún problema? No. El administrador estaba extrañamente alerta. No sabía qué significaban las estrellas, pero por alguna razón, su voz era ahora mucho más amigable. Esta es una lista de equipos que se ajustan a sus criterios solicitados. ¿Quiere revisarlos? La lista se completó en 5 minutos. ¿Es bastante corta? Juro que, entre las listas de reclutamiento publicadas, estas son las únicas que se ajustan a las condiciones. ¿He dicho lo contrario? Solo estaba exponiendo los hechos. No sabía por qué juraban algo así. HMM. En el documento que imprimieron aparecía una breve información sobre cada uno de los 15 equipos. El primero decía: exploración del tercer piso Ellen Bornard. Áreas de exploración preferidas: Ladera del Crepúsculo, Colina Roca de Hierro, Estuario Negro Azabache. Rango medio, 7. Número actual: 2 guerreros humanos cuerpo a cuerpo, rango 7, un guerrero bestia cuerpo a cuerpo, rango 7, un guerrero enano cuerpo a cuerpo, rango 7. Reclutamiento: un guerrero cuerpo a cuerpo. Asterisco distribución equitativa asterisco. Asterisco sin elfos. Asterisco se requiere la participación en la cena después de la batalla. Asterisco se permite beber durante la exploración si se desea. ¿Qué demonios era este equipo? Solo había leído el texto, pero ya podía oler el sudor que desprendían. Asombrado, leo las demás listas de reclutamiento, pero no hay ninguna que me interese especialmente. Si los miembros eran buenos, la proporción de distribución era mala. Si la proporción de distribución era buena, había un problema en la composición del equipo. Si se puede ver en el anuncio, sería aún peor en la realidad. Tal vez encontrar un equipo habría sido más fácil si mi carrera hubiera sido un poco más larga. Mi máximo alcance era el segundo piso. Si no fuera porque soy un supuesto principiante, el abanico de opciones habría sido mucho más amplio y no habría ningún equipo que intentara tan abiertamente fastidiarme con el coeficiente de distribución. ¡Qué desgracia! Si pudiera, preferiría poner mi propio anuncio para encontrar a mis compañeros de equipo, pero nadie vendría en ese caso. Si lo hicieran, no serían normales. De todas formas, no creía que fuera a encontrar uno tan rápido. ¿Hay algún equipo que te gustaría? Hoy no. Le devolví los documentos mientras negaba con la cabeza y el administrador respondió como un NPC. Ah, sí. Siento no poder ser de más ayuda después de que haya venido hasta aquí. Si lo desea, podemos poner su información a disposición de otros equipos. No, gracias. Volveré en otra ocasión. Ah, ¿es así? He sido Terves, tu siempre amable empleado del gremio. Su voz, sus palabras y sus acciones eran muy amistosas. Su actuación tampoco tenía fallos. Entonces, adiós. Pero, ¿por qué me sentía tan raro? Asterisco en las calles de la Cuidad asterisco. Dejando atrás el gremio de exploradores con incomodidad, iba de regreso a la posada cuando me detuve en la esquina de un callejón por culpa de un bárbaro. Grifo. Barba tupida, pantalones deshilachados y manchados de suciedad. La mayoría de los bárbaros solían comportarse como mendigos, pero incluso teniendo en cuenta eso, este se apoyaba contra la pared del callejón miserablemente. ¿Qué es esto? En cuanto lo vi, tuve una sensación de incongruencia. Aunque me alojaba en un lugar diferente, a menudo me juntaba con los otros bárbaros. No era extraño que un bárbaro estuviera descansando en la calle. Pero, ¿cómo es que no tiene armas? Esto era una contradicción muy seria. No importaba lo pobres, hambrientos y fríos que fueran, los bárbaros llevaban un arma como si fuera su propia vida. Normalmente reprimía mi curiosidad, pero me sentí instintivamente atraído por esta persona. ¿Qué pasaría? Hey. Eik. El bárbaro, que se había quedado dormido apoyado en la pared, me vio y se quedó muy desconcertado. Bueno, el miedo a los extraños era una reacción natural para un ser vivo,
pero eso era para otras criaturas. Nosotros, los intrépidos bárbaros, no hacíamos tal cosa. Mierda, este bastardo. La sensación informe de incongruencia empezó a tomar forma poco a poco. Mi corazón se desplomó, pero rápidamente me recompuse y organicé lo que tenía que hacer en mi cabeza. Primero, debía bajar la guardia. No tengas miedo, no te haré daño. Como prueba de que era amigo y no enemigo, saqué una barra de cecina de mi mochila y se la puse en la mano al bárbaro, la mayor amabilidad que se puede mostrar como bárbaro. Por supuesto, solo lo cogió y no se comió la cecina delante de mí. Sin embargo, al menos pude sentir claramente que la cautela grabada en sus ojos se rasgaba un poco. Bueno, esto debería bastar para una conversación. Pregunté en cuanto tuve ocasión, ¿qué haces aquí? Yo, no tengo dinero, señor. Asentí en silencio. Los bárbaros no tenían dinero al principio. Eso era plausible. No, en realidad, era algo natural. ¿Y tu arma? La vendí, señor. ¿Vendió su arma y estaba hablando con honoríficos? Vamos a presentarnos. Soy Bjorn, hijo de Yandel. T. Tarikan, hijo de R. Ryen. Al darse cuenta de su error, habló más alto, pero ya era demasiado tarde. Estaba seguro. Encantado de conocerte, Tarikan, hijo de Ryen. Este tipo era un espíritu maligno y no hacía mucho que había llegado. Fin del capítulo 45.